Buen día, alumnos. Como les comenté a los que le di clase ayer, les voy a explicar la actividad de cierre, que es la que viene en su manual del alumno en la página 62. Vamos a calcular áreas negativas. Ya les había comentado yo que si mi área está debajo del eje de las X, va a ser un área negativa. Si yo la realizo tal y cual me lo marca a mí el teorema fundamental del cálculo, muchas veces me va a dar con signo negativo, y una de las opciones para resolverla era manejar esa área como valor absoluto, pero la otra, que es la que vamos a manejar ahorita, es invertir mi intervalo de esa área para que no me dé un valor negativo. Y en la página 62, en la actividad de cierre, maneja primero, en la primera parte, una serie de preguntas, que es con lo que vamos a iniciar. Me dice a mí el texto de mi problema que voy a calcular una área bajo la curva, que es toda el área sombreada. Y toda el área que me pide es lo que está en rojo, aquí en esta imagen que más o menos se los puse. Igual ustedes lo tienen en su manual de trabajo. Luego, me dice en la primera parte que si de cuántos intervalos se compone el área total. Aquí ya está marcado área 1, área 2 y área 3. Entonces yo tengo 3 intervalos, que son las 3 áreas que vamos a calcular. Después me pregunta a mí que si la área que se encuentra debajo del eje de las X, o sea, las áreas que se encuentran debajo del eje de las X, ¿qué intervalos tienen? Entonces yo tengo la primera, que sería el área 1, se encuentra debajo del eje de las X, y acá voy a poner el área 2, que también se encuentra debajo del eje de las X. Y me pide los valores de mi intervalo en ambos casos. Entonces, para la primera área yo tengo menos 2 y 1. Siempre el límite, tenemos B, es el superior, va a ser el que esté más hacia la derecha. Entonces mi B en la primera área va a ser menos 1 y el A va a ser menos 2. La primera área negativa. La segunda área negativa es el área 3, porque en la primera parte solo me pide lo que está debajo del eje de las X. Entonces, para mi área 3, mis límites en el intervalo van a ser 3 y 2. Después me pregunta cuál es el área que se encuentra por la parte superior del eje de las X, y aquí va a ser mi área 2. Y nuevamente me va a pedir los intervalos de mi área 2, que es esta sección. Mi B va a valer 2 y mi A vale menos 1. Esos son los intervalos, al igual que me pregunta que si cuáles son las áreas que van a resultar con valor negativo. Pues estas dos son negativas, estas dos áreas. Y me pregunta cuál va a ser positiva, y esta área sería la positiva. Área 1 y área 3 negativa y área 2 positiva. Posteriormente me pide que ya yo empiece a desarrollar el cálculo, pero nos dice que planteemos o plantea el cálculo de las áreas en cada intervalo de los que tenemos aquí, como debería de ser de acuerdo a mi teorema fundamental de cálculo, que aquí tengo la formulita. Y esta va a ser la función con la que vamos a trabajar. Entonces voy a empezar yo con la área 1 y voy a poner mi integral desde A, que es menos 2, a B, que es menos 1. Menos 2 a menos 1, y voy a poner x al cubo menos 4x cuadrada más x más 6, diferencial de x. Este es el planteamiento de la primera área. Segunda área. Voy a sacar mi segunda área, que es la que tengo acá abajo, y mi intervalo va a ser desde 2 a menos 1. 2 sería la B y menos 1 sería el A. Y vuelvo a escribir la función tal y cual
se me presenta a mí. Recuerden que no hemos resuelto la integral, no hemos llegado a ese paso. Estoy planteando cómo las voy a escribir. Voy a mi tercera área, que es esta de aquí. B vale 3 y A vale 2. Y continúo escribiendo mi misma función que ya tenía desde el inicio. Esta es la parte donde a mí me está pidiendo mi ejercicio que represente el cálculo que voy a realizar, pero posteriormente me pide a mí que indique los intervalos donde yo voy a cambiar el orden de mis intervalos, de mis valores numéricos precisamente. ¿Y cuáles van a ser esos puntos? Van a ser las dos áreas negativas. Entonces, en el área 1 y en el área 3 voy a cambiar yo los valores de mi intervalo, los voy a invertir. Entonces los voy a reescribir como área 1 igual a la integral. Si aquí yo tenía menos 2 y 1, mi menos 2 se va arriba y menos 1 se va abajo. Esto es para que no nos dé una área negativa. Y vuelvo a escribir todo mi valor de la función exactamente como estaba. Y luego vuelvo a escribir la segunda. La segunda la voy a dejar exactamente igual porque aquí es una superficie positiva. Y cambiamos entonces también la tercera. En la tercera yo tenía 2 y 3, ahora va a ser de 3 a 2. De 3 a 2. Y esta va a ser la representación ya con mis valores en las áreas negativas invertidos. ¿Qué sigue en este caso? En el punto siguiente, que es el inciso H de su ejercicio, me pide que resuelva las tres integrales aplicando el teorema fundamental. Acá tengo mi teorema fundamental y voy a resolver estas tres integrales. Nos vamos a olvidar entonces de las integrales que planteamos en un inicio, porque ya invertí mis valores negativos para que me dé las áreas correctas. Voy a resolver la integral y me voy a ir a trabajar con la área 1. Fíjense bien, yo voy a integrar esta función, este polinomio que tengo aquí, una sola vez y ya después nada más va a ser sustituir los valores de mis intervalos en cada uno. Entonces voy a trabajar con la área 1, con la integral 1 y va a ser de menos 1 a menos 2 de x cúbica menos 4x cuadrada más x más 6 diferencial de x. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primero? Separar. Mi integral la voy a separar en tantas integrales como términos tenga mi polinomio. Entonces aquí voy a tener 4 integrales de menos 1 a menos 2, x al cubo, diferencial de x, menos, saco el valor de 4, de menos 1 a menos 2, x cuadrada, diferencial de x, más de menos 1 a menos 2 mi integral, x diferencial de x, más, saco el valor de la constante y vuelvo a poner de menos 1 a menos 2, diferencial de x. Y ahora sí tengo que proceder a integrar y recordemos que todas estas van a entrar como potencias, entonces la formulita que yo voy a usar es la que decía x n más 1 entre n más 1, que era para integrar. Nada más les estoy recordando esa parte de la fórmula. Entonces empiezo con mi integral, ya voy a quitar los símbolos de integral y voy a poner el símbolo para evaluar mi corchet al final. Entonces sería x a la 3 más 1 entre 3 más 1, menos 4 que multiplica a x a la 2 más 1 entre 2 más 1, más
Recuerden que aquí hay un 1, lo repito, ya se los he dicho varias veces, pero para que no nos confundamos, sería 1 más 1 entre 1 más 1 más 6, y la integral de diferencial de x es 6x. Simplifico todas estas expresiones. Esto va a estar valuado desde menos 1 a menos 2. Menos 1 a menos 2. Esta primera área me va a quedar como x a la cuarta entre 4 menos 4 x al cubo entre 3 más x al cuadrado entre 2 más 6x. No les voy a poner ahí nuevamente el intervalo porque les voy a marcar aquí. Voy a borrar, esta es la que estamos trabajando. La voy a borrar. Y esta integral es con la que vamos a trabajar todas las áreas, la área 2 y la área 3. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El intervalo que vamos a poner aquí, que aquí es menos 1 y aquí es menos 2. En la siguiente va a ser menos 1 y 2 y en la otra va a ser 3 y 2. Eso es lo único que vamos a cambiar en cada una de las sustituciones. Entonces voy a iniciar yo a aplicar en mi integral el teorema fundamental del cálculo. Y recordemos que acá lo tenemos arriba, va a ser f de b menos f de a. Voy a empezar entonces a evaluar en b y evaluar en a. B va a ser mi valor superior, entonces yo voy a empezar con B y este es con A. Ahí se los marqué para que lo tengan presente. Voy a empezar con B, entonces sería menos 2 a la cuarta entre 4, menos 4 por menos 2 al cubo entre 3, más menos 2 al cuadrado entre 2, más 6 por menos 2. Esta es mi función con el valor de b menos mi función con el valor de a. Entonces, si ya teníamos menos 2, ahora vamos a usar menos 1 y sería menos 1 a la cuarta entre 4, menos 4 por menos 1 al cubo entre 3. Voy a borrar todo esto de aquí, la formulita ya la aplicamos, ya tenemos los intervalos, entonces voy a desocupar espacio. Ok, me quedé en el 4 más menos 1 al cuadrado entre 2 más 6 por menos 1. Y empiezo a simplificar mis operaciones. Menos 2 a la cuarta me va a dar valor positivo porque es una potencia par. Entonces esto va a ser 16 sobre 4. Después menos 2 elevado al cubo nos va a dar una potencia negativa, me da menos 8 por 4, son 32 tercios, más 2 al cuadrado es 4 medios, más por menos, menos 2. Todo esto menos, nuevamente potencia par sería positivo 1/4. Potencia impar me va a dar negativo y se vuelve menos por menos más y sería 4 tercios. Después potencia par es positivo, 1/2, más por menos, menos 6. Ok, hasta ahí tengo ya mis valores. Ahora voy a empezar a resolver operaciones, voy a simplificar. Aquí me queda 16 entre 4, 4, más 32 tercios.
Dejo los 32 tercios igual porque es número periódico. Pero de igual forma ahorita lo vamos a convertir a decimal. 4 entre 2, 2, menos 12. Y para la siguiente sección, pues tengo punto 25, un medio, 6, pero por lo pronto lo voy a dejar igual. Y voy a realizar la operación con puras fracciones. Ustedes pueden hacer su operación a mano o utilizar el botón de fracciones de su calculadora, como ustedes elijan. Realizo esta operación de este extremo y a mí me va a quedar 4 enteros 2 tercios menos la operación de este extremo me va a quedar menos 3 enteros 11 doceavos. Menos por menos se vuelve más y voy a convertir a decimal mis valores que yo tengo ahí en fracción y me viene a quedar 4.6 periódicos, periódico diría, perdón. Y en el otro caso, menos por menos se vuelve más, sería 3 y 11 doceavos es .91, 6 y también es periódico. Si yo junto esos dos valores, a mí me viene quedando 8.583 unidades cuadradas. Esta es mi área 1. Ya tenemos el área 1. Voy a calcular el área 2. Ya tengo mi integral que les dije ahorita que era la que íbamos a estar utilizando en todas las áreas. La voy a anotar acá en la parte superior para volver a utilizarla, pero ahora con mi área 2. Y mi integral era x a la cuarta entre 4 menos 4 por x al cubo entre 3 más x cuadrada entre 2 más 6x. Voy a borrar hasta esta parte y voy a empezar a sustituir mi intervalo que es de mi área 2 y mi intervalo en mi área 2 va a ser de menos 1 a 2. Empiezo entonces con mi parte de la función del teorema fundamental y va a ser f de b menos f de a. Dijimos que en mi intervalo este es b y este es a. Nuevamente se los marco ahí para que no tengamos confusiones. Entonces sustituyo el 2. Voy a sustituir en mi área 2, va a ser 2 a la cuarta entre 4, que es la misma sustitución que hice aquí, pero en positivo. Menos 4 por 2 al cubo entre 3 más 2 al cuadrado entre 2 más 6 por 2. Todo esto menos, voy a evaluar con a, que sería menos 1, y voy a sacar entonces menos 1 a la cuarta entre 4, menos 4 por menos 1 al cubo entre 3, más menos 1 al cuadrado entre 2, más 6 por menos 1. Este menos 1 yo ya lo sustituí aquí también, en esta. Ya tengo mi resultado de ese menos 1, que si ustedes lo relacionan es este de 3, menos 3 enteros 11 doceavos. Entonces, este cálculo ya lo tenemos hecho. Yo voy a hacer el que está en este lado, en el lado izquierdo, que como les dije aquí, es el mismo pero en positivo. Entonces esto se vuelve 16 entre 4. Este signo se queda igual y sería 32 tercios más 4 medios más 12,
porque este me había cambiado por el signo. Entonces esto se queda igualito y aquí sería menos 3 enteros 11 doceavos. Lo voy a poner, bueno, así lo vamos a dejar igual. Voy a resolver esta parte que está aquí, que es la parte izquierda de mi sustitución. Y si yo resuelvo esta, pues se vuelve en este caso nuevamente 4 menos 32 tercios más 2 más 12 menos 3 enteros 11 doceavos. Y resuelvo mi parte izquierda en la área y me viene a mí a quedar 4 más 2 son 6, más 12, 18, 18 menos 32 tercios, me va a quedar a mí como resultado 7 enteros 1 tercio, menos 3 enteros 11 doceavos. Menos por menos se vuelve más. Me llevo todo esto, nada más voy a dejar el área 1 que ya calculamos, porque al final las vamos a sumar. Entonces esto va a ser igual a 7.3 periódico, menos por menos dijimos que era más, y ahorita habíamos dicho que esto era 3. Ya se me olvidó, 3.916 periódico. Entonces, esta área me va a dar 11.25 unidades cuadradas, que es mi área 2. Ya tengo el área 1 acá y el área 2. Nos falta el cálculo de la área 3. Y nuevamente me regreso a mi integral que ya tengo resuelta. Y va a ser x a la cuarta entre 4 menos 4 por x al cubo entre 3 más x cuadrada entre 2 más 6x. Y mi intervalo para la área 3 va a ser desde 3 a menos 2. Que, repito, mi extremo superior va a ser b y mi extremo inferior va a ser a. Y empiezo a aplicar mi teorema fundamental de cálculo, que sería f de b menos f de a. Para este caso, el b es menos 2. Entonces voy a tener el área 3, va a ser igual a menos 2 a la cuarta entre 4, menos 4 por menos 2 al cubo entre 3, más menos 2 al cuadrado entre 2, más 6 por menos 2. Todo esto menos mi función valuada en 3, que va a ser 3 a la cuarta entre 4, menos 4 por 3 al cubo entre 3, más 3 al cuadrado entre 2, más 6 por 3. Voy a pasar mi área 1 que tengo aquí anotada, la voy a poner aquí, que va a ser 8.583 unidades cuadradas. Y la voy a quitar de aquí para que no me estorbe. Muchachos, en la primera área que calculamos, sustituimos con un valor de menos 2, quiere decir que este valor de menos 2 ya lo tenemos resuelto, y nos dio para la área 3, sustituir el menos 2 nos dio 7 enteros 1 tercio. Y luego vamos a resolver lo que es mi sustitución con el 3. 3 a la cuarta sería 81 entre 4. 3 al cubo por 4 sería 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 por 4 me da 108 tercios, más
3 al cuadrado es 9 entre 2, más 6 por 3 es 18. Entonces mi área 3 sería 7 enteros 1/3 menos, si yo resuelvo toda esta operación que tengo aquí, 81 cuartos menos 108 tercios más 9 medios más 18, me va a dar 6 enteros 3 cuartos. Y no tengo signo negativo, entonces voy a restar a 7 enteros 1/3, le voy a quitar 6 enteros 3 cuartos. Y mi área 3 me va a dar igual a 7 doceavos, que es lo mismo que 0.583 periódicos unidades cuadradas. Y la voy a poner aquí, que sería 0.583 unidades cuadradas. ¿Qué me falta a mí? Sacar la suma de mi área total. Entonces voy a borrar todo esto que puse aquí. Voy a borrar hasta aquí, que es lo que necesito. Y entonces voy a poner mi área total. Va a ser igual a la área 1 más la área 2 más la área 3. Entonces el área total va a ser 8.583 más 11.25 unidades cuadradas más 0.583 unidades cuadradas. Sumamos esos tres valores y serían 8.583 más 11.25 más 0.583 y me da un área total de 20.416 unidades cuadradas. Quiere decir que esta es mi área que tenemos sombreada en rojo. Como ven ustedes, el procedimiento es largo porque es un polinomio. Ya que yo tengo el polinomio, empiezo a sustituir de acuerdo a los intervalos que tengo en el área, pero tuvimos la ventaja de que mis intervalos que terminaban en una área me servían como inicio en la otra y no ocupamos hacer el total de los cálculos. Entonces ese es el ejemplo del cálculo de áreas negativas por partes, que ustedes lo van a ocupar para realizar los ejercicios adicionales de esta sección. Entonces creo que hasta aquí sería lo que es esta explicación. Espero que les pueda ayudar a resolver los siguientes problemas. Gracias.